esta vez con Gonzalo Cañete y de la mano también de Sergio Fernández. Sergio, adelante. Vamos a continuar con el análisis en un día, en una semana, desde luego, muy movidita para los mercados y lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Cañete, de Brújula de Mercados. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, encantado de tenerte por aquí y te voy a hacer más o menos las mismas preguntas que acaba de hacer mi compañera. Quiero preguntarte por el dato que acaba de salir, la inflación favorita de la Fed, que parece que no ha sido del todo mala, por lo menos no tan mala como el dato de ayer de PIB, pero quiero que nos analices, que nos cuentes un poquito cuál es tu lectura. No, yo creo que es buena en el sentido de que no es un dato malo. Es decir, mientras no empeore la tasa de inflación, se celebra abiertamente por el mercado. Es una buena noticia que la inflación no esté incrementándose porque significa que el plan va acorde a lo esperado, que la Reserva Federal no se ve presionada para seguir con políticas monetarias duras, que es lo que teme el mercado. Y por tanto, creo que, de hecho, el ajuste que ha habido después del dato, inmediatamente mostraba muy bien cuál sería la tendencia. El ajuste que ha habido ha sido un enfriamiento del bono americano, los rendimientos bajaban, el SP500 seguía fuerte, contando con toda la racha del dato negativo que salió del GDP de Estados Unidos. El dato negativo de la tasa de crecimiento de Estados Unidos alegró al mercado porque, de nuevo, como en 2012 y en 2013, estamos en un mercado que es maníaco depresivo y los datos malos alegran la renta variable porque significa que la Reserva Federal se calma, se sienta y no va a seguir dando una política dura, que es lo que realmente teme Wall Street, una política de baja liquidez. Aunque he compartido en redes hace pocos minutos que el balance de la Reserva Federal vuelve a reducirse y básicamente es una regla fundamental, universal, natural. Si reducen la cantidad de dólares que circula en la economía, como es la reducción del balance de la Reserva Federal, volviendo a colocar los activos que compraron durante la QE y retirando los dólares en circulación, el mercado antes o después tiene que caer. De hecho, el gráfico que compartió en redes sociales muestra una divergencia clarísima entre un SP500 subiendo, Wall Street subiendo, con un balance de la Reserva Federal bajando, cuando por lo general van correlacionados. Entonces, dicho esto, lo que quiero decir simplemente, Sergio, para recalcarlo, para que el público lo entienda, los datos malos macro, un bajo crecimiento en la economía de Estados Unidos es positivo. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no se atreverá a castigar a la economía con mayores tasas de interés, mayores costes de financiación. Un dato de inflación que se mantiene estable sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tampoco tiene por este lado un argumento para implementar esa política dura, seguir subiendo los tipos, etcétera, etcétera. Entonces, los rumores de ayer de una llamada broma fake que le hicieron a Powell diciendo que subía los tipos de interés incluso en 2 ocasiones, también asustaban y cuando ves estos datos dices, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque con una tasa de crecimiento en Estados Unidos que se va quedando cada vez más rezagada y más débil, tal como muestran los datos macro, y con una tasa de inflación que no parece estar repuntando, ¿qué necesidad hay de todo esto, no? Añádale además el tema de la crisis de liquidez a nivel bancario regional en Estados Unidos. ¿Qué necesidad hay de seguir dando una política monetaria dura que apriete las tuercas al sector financiero de Wall Street, no? No se le va a apretar las tuercas a Wall Street, no lo parece desde luego, y el mercado lo celebra. SP500 sigue en positivo con una recuperación brutal desde ayer tras un dato negativo y malo de la economía americana. Y el bono ahora, el bono americano a 10 años, por ejemplo, el de 2 años también, todos enfriaban el rendimiento, viendo pues eso, que la expectativa no es que la tasa de interés siga subiendo, sino que más bien puede haber un cambio en esto. Pero, insisto, el factor fundamental que hay que vigilar es si realmente el balance de la Reserva Federal sigue reduciéndose. Incrementó, metió un zambombazo al alza cuando se abrieron las ventanas de liquidez para el tema de Silicon Valley Bank, volvió a incrementar el balance, ahora lo está reduciendo de nuevo, volvemos al punto de inflexión inicial. Eso sí que es importante porque eso sí que afecta de manera subyacente al mercado y si se confirma, una vez que lleguemos a niveles similares, continuarían con la bajada de balance y esto va a restar liquidez a los mercados en general, tanto internacional, pero sobre todo para Wall Street, y por H o por B acaba dragando el mercado hacia abajo, reduciéndolo, porque no hay suficiente dinero en circulación y eso encarece, claro, el rendimiento. Federal, la semana que viene saldremos de dudas, más allá de llamadas inoportunas, como la que comentabas tú a Jerome Powell. Y yo te quiero preguntar por el hoy, por la última sesión de la semana. Quiero que nos cuentes qué esperas de esta última sesión de viernes. Los futuros de momento venían en negativo. No sé qué crees que puede suceder en el día de hoy. Yo creo que el mercado va a ser con un cierre optimista. Desde luego, lo que estamos viendo esta última semana al cierre es que las expectativas que tengan tanto los funcionarios administradores son buenas, fondos de inversión probablemente también, sencillamente porque lo que ven es que el repunte que está teniendo el mercado
nos devuelve a niveles más o menos razonables. Es decir, ni siquiera estamos diciendo que el mercado esté en condiciones mejores. Lo que estamos diciendo es que toda la bajada con la que arrancamos la semana por miedos a otra crisis bancaria en Estados Unidos se diluyen en el momento en el que a mitad de semana, finales de semana, se da un dato negativo a nivel macro, se da ahora un dato estable, incluso positivo a nivel de inflación, porque no repunta, no sube, y por tanto el plan va según lo esperado. La Reserva Federal, repito, qué necesidad tiene de ponerse severa o dura en política monetaria, y esto sin duda el mercado lo celebra. Nos queda ver cuál es el capítulo. Por eso yo lo que más bien diría sería que estemos expectantes, porque lo único que estamos viendo ahora es que el mercado recupera cierto pulso, pero que nadie se le olvide, no hemos superado esos 4.254 con 4.300 puntos en el S&P 500, en el Standard & Poor's. Wall Street no ha conseguido romper techos del verano pasado todavía, y mientras eso no ocurra, nos pueden sorprender con cualquier otra cuestión. Y sobre todo, la clave fundamental para entender, he compartido el gráfico en las redes, lo pueden encontrar en Twitter, es simplemente que vean esa divergencia del Standard & Poor's con el balance de la Reserva Federal, y que veamos que el Standard & Poor's sigue subiendo mientras el balance de la Reserva Federal parece estar reduciéndose. Esto debería preocupar mucho, sobre todo a aquellos que saben interpretar bien cuál es la política monetaria subyacente de todo esto. No, la subida de tipos no es más que un anuncio sobre el precio del dinero, que es el dólar. Pero es un anuncio, se publica, se da una tasa oficial. Pero la reducción del balance de la Reserva Federal es algo que afecta implícitamente al mercado y de forma muy clara y muy dura, que es simplemente que o bien den liquidez o bien la reduzca. En este caso, reducir el balance de la Reserva Federal significa retirar dólares en circulación, y eso todo el mundo sabe que, por lógica, cuando retiras parte del flujo sanguíneo del mercado financiero, cuando retiras parte del combustible, de la energía que mueve el mercado financiero, menor liquidez significa mayor probabilidad de bajadas, unida a un VIX que, como comentábamos la semana pasada, estaba en niveles muy bajos también. Eso suele ser preludio de incrementos de volatilidad motivados por algún factor. Generalmente un factor bajista es el que da un pico de volatilidad fuerte. No sé, yo, Sergio, tal como lo veo, creo que hay suficientes indicadores para decir que esta semana se cierra con calma, mucho mejor de cómo se empezó, pero que aún así hay suficientes factores para mantener la precaución, estar atentos y, sobre todo, no confiados. Aquellos que, por ejemplo, quieran o se planteen comprar activos en bolsa ahora mismo en renta variable, yo creo que lo que tendrían que hacer es esperar, tener precaución, en todo caso coberturar cada posición alcista que tomen con otras posibles posiciones que puedan, por decirlo así, cubrir esos riesgos. Por ejemplo, posiciones que puedan ser más duras en dólar, en valor dólar, o incluso en renta fija, monetizada en dólares, tesoro americano, modelo tesoro americano, simplemente para prevenir que, en caso de que se endurezca la política monetaria, consigan retornos en sus inversiones pese a que haya una corrección de mercado. Es decir, compra renta variable si quieres, pero cúbrete las espaldas colocándote en activos que se beneficien de una subida de tipos de interés si llega a ocurrir, o de un problema en cuanto a factor riesgo, que es otra cosa que he insistido en Negocios TV en más de una ocasión, que el único panorama que puede saltar por los aires todo este balance o equilibrio artificial que se ha conseguido a nivel monetario en las últimas semanas es un factor internacional que desestabilice económicamente los mercados y que haga que se refugie rápidamente el capital en dólar, y eso es el pufo que está habiendo con el tema de Taiwán, el pufo que está habiendo con el tema de Ucrania. Es decir, se van recalentando constantemente estos temas. No parece que haya intención por ninguno de los dos bloques, ni el occidental ni el bloque asiático, de enfriarlo, y por lo tanto nos pueden sorprender mañana mismo o durante el fin de semana con cualquier otra chorrada de turno que caliente la escena y que añada factores de incertidumbre al mercado global. Pues ya que estabas hablando, Gonzalo, de pufos, de incertidumbre, yo te quiero preguntar por First Republic Bank. Venía con subidas en el día de hoy después de un desplome espectacular, y quiero que nos cuentes, que nos expliques un poco qué está sucediendo y qué crees que puede pasar en este caso con este banco, que parece que de alguna forma va a interceder, va a intervenir el gobierno de Estados Unidos, no sabemos si directa o indirectamente. No sé qué esperas de toda esta situación, que desde luego no está trayendo calma, ni mucho menos, a los mercados. No, claro que no. Yo creo que una cosa ha quedado demostrado, claro, con las crisis bancarias. Desde el año 2008, 2009, la quiebra que tuvo Lehman Brothers demostró que en aquel momento incluso se llegó a plantear el arrepentimiento de la Reserva Federal de no rescatar, hacer un bailout completo a Lehman Brothers, porque podría haber evitado todo el efecto multiplicador que tuvo sobre el mercado financiero internacional, contagiando al resto de bancos. Esta lección estaba aprendida y lamentablemente significa que se mutualiza absolutamente todo. En el caso que vimos con Silicon Valley Bank, esto quedó clarísimo. Es decir, se reinventan las reglas de mercado. Cuando una entidad financiera tiene alocados sus activos en activos su capital en activos poco líquidos, que no puede liquidar, que no puede deshacer para retirar posiciones o depósitos de clientes que en ese momento necesitan liquidez, en ese caso lo que se traduce es que la Reserva Federal le dice: no pasa nada, yo te lo compro al precio que tú quieras, no al precio de mercado.
lo cual es un auténtico cachondeo. Cuando vemos que está pasando lo mismo, pero en este caso no son renta fija, siguen siendo activos de buena calidad porque son activos hipotecarios que tenía este banco en custodia, de fondos hipotecarios de buena calidad, de buena calificación, con buen retorno generado, sigue siendo lo mismo. No es un problema que tenga porque haya colocado el dinero en activos que son malos, bonos basura, etcétera, sino el problema es que si existen necesidades de liquidez y lo que ha habido es una salida de capital inmensa, tienen que liquidar ese tipo de activos y la Reserva Federal, pues hemos visto que se inventan los precios, no hace falta que la gente juegue a las reglas de mercado. A las reglas de mercado jugamos usted y yo, juegan el resto de inversores que nos escuchan, pero la Reserva Federal pone parches donde haga falta y rompe las reglas de mercado y compra al precio que tú quieras los activos que tú tengas en cartera, al que le pidas, básicamente para, pues por decirlo así, trucar el mercado y evitar que existan problemas de liquidez. Por lo tanto, significa que estamos en un mercado tan intervenido a día de hoy que no creo que ningún banco pueda generar ningún problema de liquidez. Más bien, lo que sí vería ahí, Sergio, es la intención que existe de que concienzudamente, es decir, a propósito, se genere este tipo de incertidumbre que hace que salga capital de bancos regionales, como es el caso, y que al mismo tiempo, porque lo vimos en el caso pasado, Powell lo confirmó en unas de sus declaraciones, dijo que estimaban que más de $1 trillón habrían salido de banca regional para meterse en las 4 o 5 bancos más grandes de Wall Street. Por lo tanto, aquí un beneficiario, claro. Si cada crisis de estas lo que hace es salir dinero, drenarlo de ahí para introducirlo en las grandes firmas financieras, lo que se está haciendo es básicamente formar una estructura casi oligopólica de 4 o 5 firmas financieras, que no es la primera vez en la historia que ocurre. Aquí lo hemos comentado en este programa, lo he dicho más de una ocasión. Idéntico a 1907, la crisis de liquidez hubo en 1907, condujo a la formación del cártel bancario que dio el nacimiento de la Reserva Federal en 1914. O sea que este tipo de cosas ya la vieja escuela de Wall Street las conoce y han ocurrido antes. Crisis financieras que afectan a bancos comerciales pequeños, que son absorbidos por grandes bancos de inversión de Wall Street, que se hacen mucho más fuertes y que luego, claro, a partir de ahí pueden manejar el mercado para transiciones futuras. ¿Cuál es la transición futura? ¿Hay una Reserva Federal que se vaya a crear? Pues igual que en 1914 nacía la Reserva Federal de ese cártel bancario, yo creo en este caso probablemente esta crisis de liquidez regional que está engordando a los 4 o 5 bancos grandes de Wall Street genere en poco tiempo lo que sea un proyecto que no será la Reserva Federal, sino que será más bien la CBDC, un dinero digitalizado controlado por la Reserva Federal con el beneplácito de estas 4 o 5 firmas que estén de acuerdo con ello y por lo tanto se puede hacer. Solo se está consolidando el dinero en pocas manos para que se pueda hacer un plan mucho más sólido del lanzamiento de un Fedcoin o de un dólar digital por parte de la Reserva Federal. ¿Qué te parece? Ya a mí ya me ha entrado el sudor frío por el cuerpo, ya me ha entrado un poco de miedo, así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Gonzalo, por tus análisis. Que pases buen fin de semana, buen puente. Nos vemos pronto por aquí. Igualmente, Sergio, un placer.